8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7 minutos. Avanzamos con más entrevistas. En Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos vía telemática al doctor Pedro Donoso, abogado, consultor político, director ejecutivo de ICARE, que ya está con nosotros. Doctor Donoso, buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por estar en nuestro espacio. El presidente de la República, al parecer, no está muy de acuerdo con las críticas que se realizan desde diferentes sectores sobre la efectividad de su plan de seguridad y ha respondido a las mismas acusando a quienes hacen esas críticas de ser narcoterroristas, de impulsar el no en la consulta popular, y ha optado por realizar visitas a centros de privación de libertad o participar o presenciar los operativos de seguridad que realizan el bloque, tanto de militares como policías, vistiendo indumentaria militar. ¿Qué comunica con eso el presidente? ¿Qué quiere decir con eso el presidente desde su análisis? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Licenia. Alexis, gracias por la invitación. Creo que nuevamente se está repitiendo el libreto de la consulta popular de Lazo, ¿no? Es decir, otra vez jugar a la división finalmente de los buenos y los malos con relación al sí o no. Sin embargo, como ya se vio finalmente en el proceso de la consulta popular de Lazo, eso no avanza finalmente. Y no avanza porque, de una u otra manera, en el Ecuador, y esto ya es casi un lugar común, un referéndum, una consulta popular se convierte en, a la larga, ¿no es cierto?, en una votación de valoración de gestión de un presidente, ¿no? Entonces creo que es mucho más importante regresar a ver quizás los números, ¿no es cierto?, y cómo los números han evolucionado, ¿no? Con con este ejemplo o con este proceso, yo quiero utilizar los números de perfiles de opinión con respecto al tema de la consulta popular. En enero, a finales de enero, perfiles de opinión planteaba, y esto me parece que ya lo dije en otra invitación con ustedes, ya planteaba finalmente una intención de voto de más del 90% en la mayoría de preguntas con respecto al tema de la consulta popular. Ahí había un problema con la encuesta, y ese problema era que el momento en que se publicó la encuesta aún no habían sido avaladas las preguntas por la Corte Constitucional. Sin embargo, digamos, era bastante interesante ver cómo había una altitud de voto por el sí, como les digo, 90% en la totalidad, en la mayoría de las preguntas, salvo en la pregunta por el trabajo por horas, que era mucho menor. Sin embargo, el sí sostenía, digamos, el sí aún tenía intención de voto mayoritario, ¿no? Con respecto a la encuesta de inicios de marzo de la misma Perfiles de Opinión, es muy interesante cómo ha evolucionado. Solo el 21.53% de los consultados afirman que van a votar sí en todas las preguntas, un 5.47% no en todas las preguntas, un 15.34% se mantiene indeciso, pero aquí viene lo más interesante del estudio, que es un 56.04% contestó a la encuesta que votarán de acuerdo a cada pregunta, ¿no? Es interesante ver la descomposición de las cifras finalmente, y eso tiene que ver también con o podría tener que ver con esta valoración de gestión del presidente Noboa. ¿Cómo está, doctor Donoso? Qué gusto saludarle, buenos días. ¿A qué atribuye usted que, digamos, en diferentes rangos, y ojo, son encuestas finalmente, y la gente tiene el derecho a creer o no creer y a decidir en cuáles sí creer y en cuáles no? Pero considerando además que cada encuesta es una fotografía del momento y de tales, cada una ha señalado que hay una suerte de desplome o de caída del presidente que mostraba hasta hace algunas semanas atrás, o un mes quizás, una cifra récord de aprobación y de credibilidad y de popularidad. Pero hoy vemos que está cayendo, según Perfiles de Opinión, en el último mes, una caída de más o menos 11 puntos. Hay otras que ubican una caída del 16. Le escuchaba al analista Gustavo Is hace un par de días que hablaba de 16 puntos de caída. ¿A qué le atribuye esto, Pedro Donoso? A ver, para empezar, yo sí creo que hay que reflexionar mucho en el tema de creer o no creer en las encuestas. Las encuestas no son dogmas de fe, no son religiones finalmente, son metodologías y son procesos de levantamiento de información. Creo que es importante hablarlo, y creo que es importante decir, digamos, a los oyentes que técnicamente no es correcto decir es que yo creo en la una o yo no creo en la otra, o yo creo que esta encuesta es de este político o apoya a este político, esta encuestadora apoya al otro finalmente, ¿no? Siempre mi recomendación, si se me permite, ¿no es cierto?, es regresen a ver a la ficha metodológica, digamos, ¿no? Es decir, una encuesta es buena o es mala con respecto finalmente a su ficha metodológica, a los recursos que utiliza, a la manera como estratifica la información, a la manera como levanta la información. Por ejemplo, ¿no es cierto?, las encuestas, digamos, más
más específicas, mejor técnicamente elaboradas son las que se hacen en hogares, por ejemplo, digamos, ¿no? Porque tú puedes de una u otra manera identificar que las personas que responden a esa encuesta viven ahí, votan ahí, etcétera, 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 ¿no? Eso es como supremamente importante. ¿A qué se puede atribuir finalmente esta caída? De una u otra manera se puede atribuir a muchos factores, ¿no es cierto? El desgaste del poder, uno, la falta de resultados con respecto al tema específicamente de la violencia y la inseguridad. Los valores que estoy diciendo ahora son de inicios de marzo, es decir, aún no se vivía, digamos, esta nueva explosión de violencia. Habrá que ver, digamos, qué nos dicen las nuevas encuestas o los nuevos números con respecto, digamos, a la valoración de gestión del presidente en el tema de la inseguridad, etcétera. Creo que mucho se debe a eso, ¿no? Mucho se debe finalmente a que muchas veces el gobierno le apuesta finalmente a subir su valoración de gestión con base a algo que no puede controlar. Y ese es un problema, ¿no? Es decir, si solo basas finalmente en el tema, por ejemplo, de la violencia, que es un tema que no solo puede controlarse desde el Ejecutivo, que es un tema multitemático, multimodal, si se puede decir así, ¿no es cierto? Creo que vas a tener ahí un profundo desgaste. Ahora, hay que sumarle también, por ejemplo, la elevación del IVA. Y eso es lo que yo les decía en la anterior invitación que ustedes tuvieron la gentileza de hacerme, ¿no? Cuando nosotros analizamos siempre encuestas, no solo analizamos, o quizás lo que más nos interesa a nosotros es el humor social. ¿Por qué el humor social? Porque cuando una sociedad es mayormente pesimista o mayormente optimista, tú tienes ahí un rango de margen de maniobra de aceptación de cambios. Una sociedad altísimamente pesimista tiende finalmente a no seguir el rumbo de, por ejemplo, un proponente en una consulta popular. ¿Qué nos está diciendo la encuesta de marzo de perfiles de opinión? Que el optimismo cayó, ¿no es cierto? Que el optimismo cayó a 46.5%, estaba sobre el 55%, y entonces de una u otra manera vas viendo cómo la sociedad empieza, digamos, a visualizar un desgaste del poder y de la gestión de un presidente, a visualizar que no hay resultados, ¿no? Es decir, quizás la estética militar y la militarización del conflicto le dieron resultado en enero, ¿no es cierto?, después de este evento que dejó a la sociedad en shock, que fue, digamos, la toma del canal por parte de estas personas. Pero claro, después ya la sociedad empieza a necesitar escrutar resultados. Cuando no hay resultados, finalmente la valoración de gestión se desgasta. ¿Hasta qué punto declaraciones como las que ha efectuado en las últimas semanas la ministra de Gobierno contribuyen a ese desgaste, el minimizar el drama que representa para los ecuatorianos, para las familias, la situación de inseguridad, diciendo que solo es un fin de semana violento y que no se puede juzgar la efectividad de un plan de seguridad por otro fin de semana más violento, pero resulta que son 2 fines de semana consecutivos muy violentos, con un feriado que dejó más de 137 personas asesinadas en diferentes hechos violentos? Yo creo que más las acciones finalmente son las que tienen un impacto en la percepción de la opinión pública más que las declaraciones, diría yo. Evidentemente son declaraciones absolutamente desacertadas, pero más allá de eso, yo creo que una declaración no te genera finalmente una corriente de opinión a favor o en contra, sino lo que te genera es los resultados. Y yo creo que de una u otra manera ya el gobierno de Noboa ha entrado en un momento de escrutinio social de resultados, de gestión. Y yo creo que eso se puede además visualizar en el tema de la consulta popular. Porque en contrapartida, digamos, de lo que es solo el relato, Pedro, digamos, las declaraciones, que en este caso pueden ser de la ministra o del propio presidente, se contrapone con un hecho de que, digamos, cero inversión y cero gestión en lo público. Hospitales que no tienen medicinas, escuelas que se caen a pedazos, chicos que no reciben útiles, el sistema vial del país en muy malas condiciones, tanto es así que no sabemos cuándo mismo se va a habilitar nuevamente la vía Aloa Unión del Toachi, por ejemplo, y así por el estilo. Y eso que hablamos porque nos queda muy cerca, porque entiendo que en la Amazonía la están pasando muy mal con el tema de la vialidad. Yo acabo de venir ahora de recorrer los ríos y Guayas, y la vía que conecta estas dos provincias también en muy mal estado. Y yo no vi ninguna cuadrilla del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ¿qué pasa con el gobierno que no está atendiendo estas cosas que también son fundamentales y forman parte del ejercicio y de las responsabilidades y competencias del Ejecutivo, mientras, por otro lado, se la pasan habla y habla solo de la seguridad? De una u otra manera, ¿no es cierto?, la gestión a la larga es la que te marca finalmente un posicionamiento reputacional político, ¿no? Lo lanzo como hipótesis, y quizás ahí empíricamente la experiencia nos puede dar la razón, ¿no? Es decir, con muy poca gestión, ¿no es cierto?, con muy poca presencia del Estado,
es muy difícil que de una u otra manera un gobierno pueda sostenerse, ¿no es cierto?, con estos golpes o estas estrategias de shock finalmente, ¿no? Porque a la larga lo que sucedió en enero fue, digamos, la opción de la militarización del conflicto, que eso es lo que optó finalmente el gobierno, con las renuncias que eso implica, independientemente de que estemos de acuerdo o en desacuerdo. Pero claro, de una u otra manera ya finalmente nos quedamos con ese shock, nos quedamos con esa presencia teórica del Estado, pero después, claro, la gestión finalmente empieza a pasar factura, ¿no? Es decir, de una u otra manera la economía sigue siendo un tema bastante preocupante, el desempleo, la pobreza. Ya no solo somos una sociedad monotemática, a pesar de que la violencia sigue siendo, de acuerdo a las encuestas, el tema más importante que más preocupa a la ciudadanía, y hay otros temas también que empiezan a preocupar a la ciudadanía, ¿no? Y a eso hay que sumarle el elemento de la subida del IVA, ¿no? Es decir, el problema finalmente del gobierno es el problema de todos los políticos que no saben administrar la expectativa. Entonces yo creo la expectativa porque tomé una medida que es subir impuestos finalmente, ¿no es cierto? Y esa medida tiene que tener, en la percepción ciudadana, tiene que tener efectos inmediatos, cuando en la técnica no lo tiene finalmente, ¿no? Es decir, no vamos a ver, ¿no es cierto?, una recaudación inmediata, digamos, en el tema del IVA. Esos $1.500 millones que se ha mencionado no van a ser inmediatos. Sin embargo, la gente y sus necesidades ya empieza a escrutarte y empieza a exigirte que esa medida tenga una corresponsabilidad en su bienestar. Y eso no va a suceder, ¿no? Y ahí viene un poco la incapacidad quizás del gobierno, políticamente hablando, de poder administrar esa gestión, ¿no? Y además, sujeto finalmente a enfrentar un proceso eleccionario que se viene finalmente en pocas semanas, ¿no? Es decir, teóricamente subir el IVA y convocar elecciones no van nunca bien de la mano, ¿no? Y habrá que ver finalmente cuál es el resultado. ¿Puede tener un impacto negativo, cree usted? Yo creo que de acuerdo a cómo van evolucionando, o más bien decreciendo las cifras, sí, digamos, ¿no? Porque además esta consulta popular tiene una complejidad importante, y esa complejidad importante es que, como hace preguntas, como por ejemplo el tema del trabajo por horas, que reviven clivajes que no solo son del gobierno, por ejemplo, ese clivaje de trabajadores-empleadores, por ejemplo, y lo vamos a ver en la campaña. De acuerdo a la encuesta de inicios de marzo, la pregunta del trabajo por horas es la única en la que el no ganaría, con un 43.43%. El sí tendría un 41.12%, dice esta encuesta, este estudio, ¿no es cierto? Entonces, en ese proceso de consulta popular, en esa pregunta en específica, se activa otro tipo de clivajes. Es decir, el gobierno podría perder el control en la campaña, ¿no? Es decir, el empresariado interesado finalmente en que gane el sí en esta pregunta, y los sindicatos y los trabajadores y la CONAIE que gane el no en esta pregunta, ¿no es cierto?, podrían perder el control. ¿Y qué pasa cuando pierdes el control? Que finalmente no tienes un margen de maniobra para apoyar en su totalidad. Es decir, ya el clivaje funciona de otra manera, ya ahí hay otra lógica, ya no es solo yo apoyo al gobierno porque el gobierno es el convocante, ya va a haber otros actores, otras vocerías, ¿no es cierto?, y habrá que ver finalmente cómo reacciona la ciudadanía al respecto. A propósito de esto, que me parece súper interesante el dato que nos da Pedro Donoso en este momento, de que hay un estudio de que señala que el no ganaría en la pregunta sobre el trabajo por horas. Y sabiendo que esa también es una bandera de lucha del sector empresarial, que es un sector que está muy vinculado tanto al anterior como al actual gobierno. Capaz, y para ellos la carne de esta consulta no está en el tema de la seguridad, sino justamente en el de poder contratar por horas. Esto podría significar, en el caso de que gane el no, que uno de esos sectores que mencionó Pedro, que están apoyando la tesis del no, se atribuye ese triunfo, porque ahora mismo, digamos, salvo la CONAIE, ciertos sindicatos, digamos, como tal, un grupo político, un partido o alguien que tenga una identificación y que conste en la papeleta, no le veo abiertamente haciendo campaña, y podría atribuirse quizás de ese triunfo de cara a lo que podrá ser también la elección presidencial del 2025, porque este gobierno tiene, digamos, dos elecciones en donde se juega la vida. Una, evidentemente, es la consulta popular, y otra será la intención de reelegirse de Noboa, y esa elección también será donde se jueguen la vida otras organizaciones políticas, todos sabemos cuáles son, por supuesto. Pedro, entonces, ¿cómo ve es el desarrollo de ese tema en particular tan importante que cita de cara a lo que será la presidencial del 25? Yo he sostenido que la consulta popular, la campaña de la consulta popular y la votación en sí misma podría convertirse en una primaria de lo que es del 2025 finalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque podría ordenar o desordenar el tablero electoral de cara a las presidenciales, ¿no?
Es supremamente interesante ver, por ejemplo, digamos, cómo hay organizaciones que se inscribieron por hacer campaña el sí en todas las preguntas. Una organización, por ejemplo, Creo es uno de los movimientos que se inscribió para hacer campaña por el sí. Avanza, usualmente Avanza se inscribe para apoyar el sí en toda consulta popular, lo vimos en la consulta popular de Lazo, ¿no es cierto? Y hay otra organización política más. Solo Pachacuti, que es la organización política que se inscribió para hacer campaña por el no en todas las preguntas, y en ese interín hay varias organizaciones sociales y políticas que se inscribieron por hacer campaña por el no, por el sí, en específicas preguntas, ¿no? Es evidente que los resultados de este proceso eleccionario podrían tener algún tipo de efecto en las presidenciales, ¿no? Ya lo vimos, por ejemplo, la CONAIE es la única organización social con respaldo político en Pachacutic que está inscrita finalmente para hacer campaña por el no, y de una u otra manera va a tener la legitimidad de, si gana el no, poder atribuirse específicamente las preguntas que a ellos les interesan, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el tema del arbitraje internacional, que tiene que ver con la CONAIE, con el trabajo por horas. Por eso ahí viene la gran pregunta. ¿Dónde está la Revolución Ciudadana? Es decir, ¿cómo puede ser que uno de los movimientos mejor estructurados y que mejores resultados tuvo en las elecciones de seccionales del anterior año no esté inscrita finalmente para hacer campaña por el sí o por el no? Pero ahí hubo una respuesta, Pedro, perdón que le interrumpa, ahí hubo una respuesta, porque creo que sí vale la pena un capítulo aparte analizar aquello. Porque a diferencia de otras ocasiones, veo yo que esa cautela me hace creer que tienen estrategia esta vez. Han dicho, no nos inscribimos, no vamos a recibir un solo centavo para hacer campaña, porque creemos que ni siquiera la consulta debería haber, porque se van a gastar 60 millones de dólares, que bien podrían utilizarse para comprar patrulleros, chalecos para los policías, armas, cámaras para las cárceles. Es decir, esos 60 millones de dólares que el gobierno va a destinar para la consulta popular se podrían invertir en materia de seguridad. Y nosotros no vamos a recibir dinero para pautar en campaña a favor del sí o del no. Y por último, tampoco han salido a oponerse, porque recordemos que en la campaña del 2023, todo aquel que hacía campaña por el no era señalado como narcotraficante o cómplice de los delincuentes, porque además, como bien decía Pedro al inicio de esta entrevista, este es un momento en el cual nuevamente nos están dividiendo a los ecuatorianos entre buenos y malos. Entonces, si estás por el no, nuevamente eres narcotraficante, como lo planteaba Lazo y su equipo de gobierno. Y si estás por el sí, eres un patriota. Entonces, yo más bien veo cierto nivel de prudencia y un mensaje bastante claro. La consulta popular para la Revolución Ciudadana es innecesaria porque el 80% de temas que se plantean se podían haber resuelto en la Asamblea. Sí, pero finalmente, digamos, la consulta popular está convocada. Es decir, el juego ya está finalmente, y que tú no estés presente, digamos, en ese accionar, alguien lo va a llenar. En política como comunicación, los vacíos se llenan, alguien los llena. Si no los llenaste tú, entonces será la CONAIE Pachacutic, que si gana el no en la pregunta del trabajo por horas, va a tener la legitimidad política de decir, nosotros hicimos la campaña y nosotros, digamos, somos los que impedimos finalmente que haya explotación laboral, etcétera, que es su narrativa, digamos, ¿no? Creo que es bastante inocente, digamos, esa estrategia, porque además, seamos sinceros también, de todas maneras, ¿no es cierto?, el correísmo está señalado como una narcoorganización, sin razón o con razón, esa es otra discusión, ¿no es cierto?, pero no por no estar en una campaña finalmente dejas de ser el receptor de estos mitos finalmente que te han puesto encima, digamos, ¿no? Yo creo que más bien ahí se pierde una oportunidad, ¿no es cierto?, para estar presente en el imaginario de la gente y para poder visualizar, digamos, esa campaña y esa presencia finalmente por el no, ¿no? Pero bueno, digamos, es un ejemplo de la Revolución Ciudadana. Otra pregunta es, ¿dónde está el Partido Social Cristiano? Es decir, pocas veces o nunca finalmente en el caso de la Revolución Ciudadana estos partidos políticos han estado ausentes dentro de un proceso eleccionario, ¿no? Hay que ver cuál es el resultado. Capaz, evidentemente, yo puedo estar equivocado y le resulta bien finalmente, ¿no? Pero dada esta dinámica, dejar esos espacios vacíos, yo no sé si sea tan buena estrategia. Doctor Donoso, ¿qué pasa si en la consulta popular y gana el sí en las preguntas que todos sabemos que no sirven de nada en un inicio, porque tienen que volver a la Asamblea a tramitarse allí y tomará su tiempo el hecho que aprueben o aprueben, etcétera, etcétera? Pero si gana el no en el trabajo por horas y el arbitraje, por ejemplo, ¿el gobierno puede considerar que ganó la consulta, que fue un triunfo político, o es una derrota? Es interesante porque, digamos, en comunicación y en política, ¿no es cierto?, uno puede construir catedrales con narrativa finalmente, ¿no? Es decir, eso habrá que ver en otro momento. Yo, sinceramente, si estuviera en el gobierno, más me preocuparía de que gane el sí a de que gane el no.
qué tontería estoy diciendo, les voy a explicar cómo finalmente, porque esto va a generar una expectativa, ¿no? Por ejemplo, este mismo estudio de perfiles de opinión nos dice que el incremento de penas tiene una intención de voto de un 81.73% y el control de las Fuerzas Armadas tiene un 85.10% de intención de voto por el sí, es decir, es altísimo. Y cuando el sí tiene una alta votación, te genera una expectativa, y esa expectativa, como estamos viviendo en situaciones límite, ¿no es cierto?, hacen que la ciudadanía quiera escrutar finalmente ese resultado al día siguiente. ¿Qué quiero decir con esto? Usted, señor Noboa, me vendió que si voto por el sí, se acaba la delincuencia, y me acaban de volver a robar el celular en el bus, por ejemplo, ¿no? Es decir, esa administración de la expectativa es un tema bastante peligroso porque, como les decía, el cambio, por ejemplo, en el tema de violencia, el cambio es estructural y no vamos a ver resultados en el corto ni en el mediano plazo. Sin embargo, eso podría generarle mucho más desgaste. Entonces, hay que ver cómo reacciona el gobierno, hay que ver cómo empaqueta finalmente esa narrativa de si gana el sí en unas preguntas y si gana el no en otras preguntas. Habrá que ver finalmente cuál es el resultado. Esto está ligado a otros fenómenos, porque no solo es el tema de la consulta popular. Por ejemplo, la ministra del Trabajo anunció reformas, digamos, al Código Laboral. Quizás el gobierno pueda, digamos, irse por esas reformas. Hay que ver qué tensiones se generan. Es que es muy complejo finalmente, porque tiene unas ramificaciones, digamos, del tema de la consulta popular, y veremos los efectos finalmente en ese tipo de fenómenos, ¿no? Ese fenómeno que cita Pedro Donoso podría estar sucediendo en este momento ya cuando entró en vigencia, por ejemplo, el aumento del IVA. Es decir, el IVA llega con una ley que era para atender el conflicto armado interno. Entonces la gente empezará a reclamar al gobierno, bueno, ya nos estás cobrando 3 puntos extras de IVA, esperemos que, no sé, pues ver mayor cantidad de patrullajes, de recursos destinados justamente a atender los problemas de inseguridad, que ese fue el pretexto con el cual aprobaron esa ley urgente. Ese fenómeno ya puede estar ocurriendo y puede ser parte también de lo que yo mencionaba hace un momento, Pedro, el descalabro que está experimentando Noboa como efecto de este impacto al bolsillo de la gente. Yo lo planteo como hipótesis y respondería que sí, finalmente, ¿no? Y respondería que sí, de cara incluso al tema de lo que sucedió el 9 de enero, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir con esto? Militarizaste el conflicto, declaraste, digamos, un conflicto, una guerra no internacional, una guerra interna, y a la larga la gente no vio o no empezó a ver los resultados inmediatos. Es totalmente conectado, finalmente, o podría estar conectado con el tema del aumento del IVA, ¿no? Es decir, aumentaste el IVA, sin embargo, además me dijiste que todos esos recursos iban a ser invertidos en evitar la delincuencia, y la delincuencia sigue campante finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo creo que ahí de una u otra manera el gobierno falló en poder posicionar, ¿no es cierto?, los efectos post elevación del IVA. Es decir, yo subo el IVA, pero voy a destinar tantos millones de dólares en controlar que los precios no se disparen por la especulación, por ejemplo, ¿no? En construir cuadrillas de control de precios, activar a los intendentes en cada provincia. Yo voy a subir el IVA y en el primer mes voy a tener tanto de recaudación y eso se va a destinar a comprar, no sé, chalecos antibalas y pistolas, ¿no? Es decir, faltó contarme, ¿no es cierto?, qué va a pasar después. Me contaste en el antes y me contaste en el durante, justificaste el por qué, pero nunca me contaste el después. Y la comunicación es un círculo que tiene que cerrarse finalmente, ¿no? En el antes, en el durante y en el después. Doctor Donoso, esta crisis que vive el sistema judicial y este show en el que se ha vuelto estos casos mediáticos de la Fiscalía, ¿en qué medida y el no aparente no involucramiento del presidente de la República en el tema, pero esa cercanía con la fiscal, en qué medida le posiciona al presidente, le beneficia o le perjudica? Digamos, eso es algo que hay que medir, digo, no me atrevería como a tener una respuesta tajante, ¿no? Sin embargo, yo quizás lo analizaría más allá del tema de la percepción ciudadana y del apoyo al gobierno, en otro tipo de análisis, ¿no? Ese análisis de la relación Ejecutivo-Fiscalía que me parece muy interesante ahora, ¿no? Parecería que la Fiscalía está acumulando favores en favor, valga la redundancia, de Carondelet, ¿no? Es decir, ves, por ejemplo, que, digamos, evidenció, reveló, ¿no es cierto?, que un vocal del Consejo de la Judicatura operaba en contra, finalmente, del presidente Noboa con el tema de los juicios que él tiene en sus temas familiares, por ejemplo, ¿no? La Fiscalía metiendo preso con razón o sin razón, yo no he leído ese expediente, no voy a hablar específicamente del caso, por el hijo de la vicepresidenta, en cual evidentemente el beneficiado es el presidente de la República, ¿no? Es decir,
es interesante ver cómo se está acumulando, digamos, favores de parte de la Fiscalía, ¿no es cierto?, con relación al Ejecutivo. Es una relación que hay que regresar a ver profundamente. Ahora, eso no está medido y bien dice Pedro, obviamente él conoce más que uno de esto, habrá que investigar, ¿no? Socialmente qué es lo que está generando eso en la gente. Pero una cosa que sí se ha medido, por ejemplo, con respecto de esto, Pedro, es la imagen de la fiscal. Y hoy tenemos que tanto Noboa como la señora Salazar son los dos personajes con mejor evaluación. Y la fiscal, mucho se viene hablando que podría ser también un actor político importante en las elecciones del 2025. No sé si las intenciones de ella, creo que en alguna entrevista dijo que no. Hay quienes sí, en cambio, vienen hablando de que Diana Salazar presidenta 2025 y eso podría también un poco moverle el piso al presidente Noboa, porque son dos figuras con un nivel de aceptación muy interesante de momento en todas las encuestas que he visto. Digamos, ya la fiscal anunció que no va a ser candidata en el 2025, su periodo es hasta el 2025, yo creo que es de una baja probabilidad aquello, ¿no? Sin embargo, es bien interesante, digamos, también analizar cómo los procesos judiciales tienen efecto en lo político, digamos, ¿no? Eso es un lugar común, eso ha sucedido históricamente desde siempre, desde que en el Ecuador además la justicia está en disputa, desde siempre finalmente, ¿no? Desde que Febres Cordero rodeó la Corte con tanquetas, ¿no es cierto? Desde la Asamblea de Montecristi, el nuevo ordenamiento de la justicia, desde que Lucio Gutiérrez se tumbó el Tribunal Constitucional, etcétera, 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 ¿no? Es interesante finalmente, y hay que entender así, es decir, todos los procesos judiciales, independientemente de que tengan intenciones políticas o no, tienen efectos en la vida política, ¿no? Y hay que ver finalmente esa relación y hay que ver finalmente sus efectos y sobre todo hay que ver las herramientas que se utilizan, ¿no? Es decir, nosotros desde ICARE somos obsesionados por analizar este concepto de la criminología mediática, ¿no? Que es el construir, ¿no es cierto?, el perfil criminal a través de la información y la contrainformación, que no solo tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con los generadores de opinión, ¿no es cierto?, de cómo construyes finalmente este escenario de buenos y malos, la grandilocuencia de las cifras, la construcción del perfil criminal, ¿no es cierto?, los titulares, la construcción del distinto y del diferente, ¿no es cierto?, el cuestionamiento, digamos, de aquello, la espectacularización finalmente de los procesos, ¿no? Somos un país de chats finalmente, ¿no? Es decir, este país es un país de chats. La farandulización, vendríamos a decir ahora también con lo que ha pasado en torno al tema Metástasis, Mayra Salazar y Carolina Jaume. Qué bueno que cita eso, Pedro. ¿Cuál es la evaluación que ustedes han hecho como ICARE con respecto del manejo mediático y publicitario también de casos tan escandalosos y mediáticos como estos, Metástasis, Purga, con personajes de la farándula? Vemos que cómo ha sacudido el solo mencionar el nombre de una actriz o modelo, no sé qué es la señora Jaume, pero todo el mundo ha comentado sobre eso y dejamos de lado toda la podredumbre que viene detrás, que es la corrupción en el ámbito judicial, la policía, la política del país, y nos hemos centrado a hablar de actrices o de personajes de televisión. Digamos, este tema es muy, muy interesante, digamos. Conceptualmente, la criminología mediática, ¿no es cierto?, es algo elaborado y construido por este jurisconsulto polémico, ¿no es cierto?, argentino Zaffaroni, ¿no? Él cuenta finalmente la cuestión criminal, es decir, cómo se construye el perfil criminal de lo distinto, etcétera. Esto no es nuevo en el Ecuador, esto ha sucedido siempre, ¿no es cierto? Lo que sorprende finalmente es que hayan entidades ya finalmente generadoras de criminología mediática como una máquina, ¿no? Porque esto no tiene que ver con los medios de comunicación solamente, tiene que ver con la construcción de la información y la contrainformación, ¿no? Pero claro, es interesante porque esto está vinculado finalmente al fenómeno de lo que sucede en el siglo XXI, ¿no? Es decir, este rito, ¿no es cierto? Bourdieu dice, toda sociedad tiene un rito, y para nosotros, desde ICARE, el rito de la sociedad del siglo XXI es la opinión, es decir, tú opinas, porque si no opinas, no perteneces. El problema es cuando yo opino sin tener la menor idea de lo que yo estoy opinando. Pero no estoy hablando de un ciudadano de a pie común y corriente, estoy hablando también de los generadores de opinión, de analistas, ¿no? Por ejemplo, no todo analista puede hablar del caso Metástasis, del caso Purga, del caso Plaga. Yo, por ejemplo, no lo puedo hacer porque no conozco los procesos, porque no soy experto en derecho penal, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo,
se analiza, se genera opinión, etcétera. Cuando tú generas opinión, eres parte finalmente de la criminología mediática, que es la construcción de estos imaginarios con distintos elementos, ¿no es cierto? La causalidad mágica es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la causalidad mágica? Es la necesidad de la sociedad de tener una respuesta a fenómenos, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué finalmente hay violencia en el Ecuador? Porque el narcotráfico se tomó el Ecuador. ¿Y por qué se tomó el narcotráfico el Ecuador? La gente no quiere una explicación conceptualizada, la gente no conceptualiza, la gente no quiere conceptualización, quiere una respuesta inmediata a fenómenos bastante complejos. Entonces ahí es cuando viene, por ejemplo, porque sacaron la base de Manta, digamos, ¿no? Es decir, sin ninguna evidencia científica, o porque la fiscal Diana Salazar es la fiscal y no hace bien su trabajo. Es decir, son dos cosas traídas de los cabellos finalmente porque no son análisis profundos. Entonces la causalidad mágica te busca que necesites finalmente la construcción de un perfil criminal para atribuirle todos los males que se están viviendo, ¿no? Y ahí es cuando vienen otros elementos, por ejemplo, lo distinto, ¿no? La grandilocuencia de las cifras, 200 testimonios, 300 allanamientos, 13 procesados, 13 aprendidos, ¿cierto? Entonces, y cuando yo, ciudadano común, escucho que hay 200 pruebas en contra de una persona, digo, esa persona tiene que ser culpable, ¿no? Y cuando hemos visto los procesos judiciales es bastante simpático porque, qué sé yo, 150 de los 200 testimonios son testimonios que no son útiles finalmente un proceso, sin embargo, se tiende a opinar, ¿no? Y además, otra de las características de la criminología mediática es también la cotidianización de esa temática, es decir, la conversación del café que dice Zaffaroni, ¿no? Que ya cotidianizas de esto y la conversación finalmente en la sobremesa familiar, ¿no? Entonces ya es un tema que incluso lo podemos conversar gente que no tenemos ese conocimiento, pero que nos atrevemos a hacerlo, ¿no? Es un fenómeno bastante interesante y yo creo que es un fenómeno que ha existido siempre en Ecuador y que lamentablemente seguirá existiendo. Pues sí, muchísimas gracias, doctor Donoso, muy gentil por atendernos, siempre muy interesante conversar con usted. Gracias. Encantado. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. El doctor Pedro Donoso, que ha estado con nosotros, 8:38 minutos, una pausa, enseguida regresamos.